Vámonos primero por el área diacrónica que está en la parte superior de la lámina. Y vemos cómo nos dice que el método se basa más en lo que viene siendo el método histórico crítico. O sea, considera el texto en su dimensión histórica, el proceso y el origen de formación del mismo. O sea, ¿en qué año se escribió? ¿Quién lo escribió? ¿Para qué lo escribió? ¿A qué se refirió? ¿Cuál era el propósito de quien lo escribió? Etcétera. O sea, al público del momento, no en el 2026, no, en el público del momento que se escribió, digamos, la narrativa de la lucha de David contra Goliat, que creo que está en 1 Samuel capítulo 17, si no me equivoco. Pues, ok, ¿cuándo escribieron eso? ¿Quién lo escribió? ¿Cuál es el origen de esa narrativa? Ok, pues ya vamos a ir por lo que viene siendo el lado diacrónico como tal. A través del método diacrónico, que es el de la parte superior nuevamente, pues se estudia lo que es la historia del texto nuevamente, cómo surgió, como les dije ahorita, el origen. Entonces se utilizan 4 métodos, se utilizan más, pero aquí tengo estos 4 métodos para poder hacer un análisis diacrónico de un texto bíblico. A través del método diacrónico se estudia, se analiza lo que es la crítica textual. Cuando se habla de crítica es un análisis. No es que estamos criticando la persona que lo escribió. Ay, pero qué feo escribió. Ay, pero qué mal escribió. Ay, pero mira qué bruto, se le quedó una coma. Ay, pero este tipo no sabe qué tal palabra significaba. No es esa es la crítica. Lo que se refiere en la crítica es un tipo de análisis que se está haciendo al texto. Simplemente, pues desde la academia se le denominó crítica. Si quieren, para que no le haga tanto ruido en la cabeza, sé que a muchas personas la palabra crítica les molesta, pueden sustituyan la palabra crítica por análisis. El área diacrónica se va a enfocar en lo que es el análisis. Voy a hablar de palabras de análisis nuevamente. El análisis textual. El análisis textual lo que quiere es lograr lograr hacer un análisis de texto para ver que el texto sea lo más fiable posible, o sea, lo más cercano al original, aunque sabemos que no tenemos ningún original, pero lo más cercano al original, o por lo menos a la intención original que el autor quiso transmitir. Tenemos a través del modo diacrónico también tenemos lo que es el análisis filológico o la crítica filológica, que él mismo lo que es traducir el texto desde los idiomas originales al idioma nuestro. O sea, desde un análisis filológico, ahí es cuando ustedes van a escuchar tal vez a algún maestro que esté impartiendo algún curso decir: y entonces en esta palabra, en el original hebreo, significa tal, lo que puede decir que tal palabra puede traducirse como tal. Como por ejemplo, Génesis creo que dice Bereshit bara Elohim. Ok, bara, que es crear, pues esa palabra crear, creó y demás, pues se hace un análisis filológico, o sea, lingüístico de esa palabra. O sea, cuando se escribió crear en ese texto de análisis, bara, o sea, ¿a qué se refería el autor? ¿Cuáles son los sinónimos con bara que pudieran ir con esa traducción para hacer la traducción lo más correcta posible, que nos lleve a una mejor comprensión del texto? ¿Cuál pudiera ser esa palabra equivalente a bara? O sea, para una traducción al castellano o al inglés, si va a traducirlo al inglés y demás. Pues ya ahí eso sucesivamente se hace con todas las palabras como tal de la Biblia, para poder pues tener nuevamente una mejor interpretación o homilética del texto a través de una exégesis, o sea, a través de un análisis intensivo que se le hace al texto para poder tener
la información que les acabo de explicar. Luego seguimos con lo que viene siendo el análisis literario. El análisis literario se enfoca en lo que viene siendo la historia de las formas, la tradición y la redacción. En cuanto a las formas, ¿qué son las formas? Las formas fue cómo llegó el texto de forma oral. Tenemos que recordar que todo y cada uno de los relatos, tanto bíblicos como los relatos no bíblicos, como la Ilíada, por ejemplo, de Homero, todos estos relatos pasan primero y llegan primero de forma a través de la tradición oral, o sea, se transmiten oralmente antes de que llegara la escritura y se hiciera oficial, especialmente lo que viene siendo la escritura, como diría, convencional, ya que no todo el mundo sabía leer y escribir, y el privilegio de saber leer y escribir quería decir que tenía una familia o muy adinerada que te podía mandar a estudiar, o que tu papá era algún escriba. A través de eso pues tú heredabas la profesión de tu padre y aprendías a leer y a escribir. O sea, pues a través de eso pues las formas pues solamente se dedica a lo que es oral, no a lo escrito como tal. Pero ¿cuál es la historia de cómo ese texto llegó oralmente a donde mí? O sea, o a donde el que lo redactó. O sea, cómo ese texto llegó, o sea, cómo el texto de Génesis, si datamos Génesis en donde se remonta por tradición, que es en el principio, o sea, que no existía ni siquiera la redacción, ni el papel, ni nada, ni una tablilla cuneiforme para que siquiera los escritos sumerios, si nos vamos por la tradición según el relato. Pues obviamente todo lo que hubo en el Génesis se contó oralmente. Adán se lo contó a Caín, a Caín sí, obviamente no va a ser Abel estaba muerto. Se lo contó a Caín se lo contó a sus hijos y así sucesivamente, bla, bla, bla. O sea, si nos vamos de una forma diacrónica por el texto desde la tradición, ya si nos vamos desde el análisis crítico, pues ese ejemplo que dice que, como muchos de ustedes saben, no aplica. En cuanto a lo que viene siendo la historia de la tradición, obviamente creo que la palabra pues se define por sí misma, que estudiar la tradición en la cual se escribió. Creo que la tradición, pues la historia de la tradición es, miren, en qué momento, qué estaba ocurriendo en el momento en que se redactó, por ejemplo, Jeremías. ¿Dónde estaba Jeremías? ¿Qué estaba ocurriendo en los alrededores de Jeremías? ¿Cuál era la situación sociopolítica y religiosa en la época de Jeremías? ¿Cuáles eran las tradiciones culticas que se llevaban a cabo en la época de Jeremías y demás? ¿Cuál era el estilismo de escritura incluso? Y cómo se redactaban las cartas o las profecías, en este caso, en la época de Jeremías, y para qué, cómo era la tradición en esta época, para así tener una mejor comprensión de qué es lo que Jeremías quiere transmitir al público que tiene presente, que en este caso pues son obviamente los desterrados, el pueblo desterrado en Babilonia como tal. Entonces, pues eso es lo que en la academia se le llama el sit-in leven, o la situación vital del autor, o sea, del que redacta. Mientras está redactando, un ejemplo, Ezequiel, todos sabemos que las visiones de Ezequiel pues son bastante enigmáticas, misteriosas y demás. ¿Qué era lo que había en la mente? ¿Qué estaba influenciando la mente de Ezequiel para que Ezequiel viera todo lo que vio? Que si la rueda de metal, que si el carro de fuego, que si la criatura con las cuatro, la cabeza con los cuatro rostros, demás. O sea, ¿qué había en la mente de Ezequiel? ¿Cuál era la cultura que rodeaba e influenciaba a Ezequiel en este momento, en esta época, cuando él está redactando estos textos como tal, estas visiones que él está teniendo? O sea, eso entra también lo que viene siendo en el análisis de la historia de la tradición para poder comprender el texto, como dije. Entonces luego tenemos lo que es
la historia de la redacción, que pues es cómo se redactó el texto, o sea, cuáles fueron los contras de ese texto, si el texto es un texto tardío, si el texto es un texto añadido, si el texto es una omisión, si el texto tuvo alguna reparación que se le tuvo que haber hecho porque se encontró incompleto el papiro, si el texto data del siglo tal después de Cristo, lo que sea, todo lo que haya llevado, toda la historia para que ese texto llegue ahí, poniendo por ejemplo el de la mujer adúltera, que data aproximada de la mujer captada en adulterio en el libro de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 8, capítulo 57, versículo 53 hacia el 8, versículo 11, que es la mujer captada en el acto de adulterio. Pues ok, esta mujer, ya sabe, pues a través de diferentes documentos y de los análisis que se han hecho de, valga la redundancia, de la historia de la redacción y de los diferentes tipos de análisis que he puesto en lo que viene siendo solamente el área diacrónica, pues aquí podemos datar más obviamente los hallazgos, el relato de la mujer adúltera, no solamente un relato demasiado de tardío a los evangelios, o sea, aproximadamente del siglo IV, puede que después, sino también que es de una tradición que no es del escritor a quien se le atribuye, que en este caso es a Juan, sino que más bien apunta hacia hacer una tradición más lucana, o sea, hacia el evangelio de Lucas. Algunos académicos postulan que pudiera estar se pudiera ubicar en Lucas, luego de Lucas capítulo 7, versículo 23, si no me equivoco, como tal, es que iría ubicado ese relato de la mujer captado en adulterio, si fuera que ocurrió y si ocurrió en el momento en que ocurrió. Y tal vez hubo una confusión de autoría al momento de pues atribuir la autoría, valga la redundancia, y se lo atribuyeron a Juan cuando realmente el texto tira a un estilismo más lucano, pero para eso tendríamos que ir entonces a lo que viene siendo un análisis filológico. O sea, tendríamos que ir a lo que es el análisis filológico para poder entender cuáles son las diferentes variaciones y las diferentes componentes que reconstruyen pues el relato o construyen el relato como tal, la narrativa, y cómo está en ese griego, si es un griego tardío, si es un griego más moderno, si es un griego que se nota que fue tal vez mutilado, o lo que le llamarían palimpsesto, que es escribir encima del texto, etcétera, etcétera. Pues todo eso ya iría a lo que viene siendo un análisis filológico, pero es para que entiendan qué es lo que entra en la historia de la redacción como tal. Ya ahí tenemos lo que viene siendo la historia de la redacción para poder realizar un análisis literario, y así culminando con lo que viene siendo entonces el análisis histórico para poder situar el versículo, el texto, la narrativa, el libro en su contexto histórico, y así poder valorar la fiabilidad histórica de lo que se está narrando, pero a través de el lente del redactor, no del tuyo del 2026, sino del que redacta el texto, como nuevamente que habrá tenido en mente Ezequiel cuando tuvo esas visiones que influenciaron a que Ezequiel viera tales cosas como tal. Entonces ahí tienen lo que viene siendo el modo diacrónico como tal de estudio de la Biblia.